Fíjate, hay algo en mi corazón que quiero expresar más que nada. Cuando uno escucha que la juventud es muy difícil. Cuando uno escucha que el tiempo más difícil de una vida de una persona en Cristo es la juventud por los deleites, por las pasiones, por lo que el mundo ofrece, o sea, es una verdad. Pero cuando yo escucho que eso se hace parte de la iglesia, cuando yo escucho que hay dos vidas, cuando escucho que se dicen más palabras en la escuela, cuando escucho que se dicen mentiras, que se hablan doble sentido, que se pelean entre hermanos. Cuando uno escucha, o sea, uno como pastor y como encargado de una obra, o sea, yo los quiero montar a todos ustedes. Y mi anhelo más grande cuando yo los miro a ustedes en la presencia de Dios, cuando los miro llenos del Espíritu Santo, cuando miro a Josué danzando en su presencia, precioso. Cuando miro a Jackie en su presencia, cuando miro cómo se derraman lágrimas dentro de su presencia, o sea, eso es para mí un gozo, porque, o sea, mi herencia es Dios, yo no hago nada, mi herencia es Dios. Pero cuando uno escucha que hay malas palabras en la escuela, que hay dobles vidas, que se pelean en la casa, o sea, eso como que a uno créeme que no los juzgo, créeme que no juzgo a nadie, pero eso me lleva simplemente a la necesidad de poder, la necesidad de enseñar, y la necesidad de poder ministrar, y la necesidad de poderles enseñar, porque eso me enseña que no hay una madurez en Dios. Eso me enseña que a pesar de que se viene a la iglesia, y a pesar de que la presencia de Dios toca a las personas, y a pesar de que Dios hace muchas cosas, o sea, y si aparte de eso, en medio de eso, no hay esa definición de un carácter en Dios. O sea, eso me enseña a entender que no valoran, y que no les ha caído el 20, o que no valoran la dimensión de lo que se busca. Y por ejemplo, fíjate lo que dice Apocalipsis. Dice, capítulo 22, dice, yo vine, 22, dice, y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que viene en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas saldrán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a su gloria honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Escucha bien. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dice, y verán su rostro, y verán su rostro, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí noche, y no tiene necesidad de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Fíjate qué tremendo. Fíjate. El versículo 2 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero
y el último. Entonces, cuando yo escucho que hay, cuando yo escucho que hay malas palabras, cuando yo escucho que se pelean entre los hermanos, cuando yo escucho que se lastiman directamente, que se pelean y se dicen palabras fuertes, y a pesar de que hemos hablado de la misericordia, pero hemos hablado de un montón de cosas, me enseña que no hay madurez. Que no hay madurez. Que me enseña que no hay madurez y que no les ha llegado la tremenda importancia de lo que se busca en Dios, que es llegar a su presencia. Fíjate qué tremendo. Porque al final de cuentas, todo este rollo es porque algún día vamos a estar delante de su presencia. Fíjate. Entonces, y como digo, no juzgo a nadie. No juzgo a nadie porque uno pasó por lo mismo también, y uno pasó un tipo de crecimiento, y uno también hacía las cosas malas delante de la gente, y uno también iba a la iglesia y también podía tener una doble vida, pero me daba cuenta, ahora entiendo que todo es por falta de crecimiento y por falta de madurez. Fíjate qué tremendo. Entonces, cuando el viernes hablamos un poquito de la necesidad de tener la mente de Cristo, y hablamos de que la mente de Cristo es la evidencia. Es la evidencia de una vida transformada por el poder de Dios. Entonces, podemos tener nuestros propios anhelos, podemos tener nuestros propios sueños, podemos pensar lo que nosotros quieramos, pero Dios pone en su palabra una forma de principios y una forma de morales. Y Dios pone en su palabra sueños y anhelos en cada persona, para que el propósito de Dios es que te parezcas a Dios. Cuando su palabra dice, desprecia a tu padre, rechaza a tu parentela. El que no sea capaz de negar a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Estamos hablando no estamos hablando de padre, estamos hablando de la formación que te da tu padre, o la formación que te da el mundo. Pero muchas veces llegamos a ser tan hijos del mundo que nos parecemos al mundo, tan hijos de nuestros padres que nos parecemos a nuestro padre, y es necesario romper con eso para que nos parezcamos a Dios. ¿Quién se parece a Dios? Bueno, aquel que vive sus principios, aquel que manifiesta sus valores, aquel que piensa como Él y aquel que hace como Él. Por eso en Antioquía se le llamaron por primera vez cristianos a los discípulos, y se les llamaron cristianos como de una forma de burla. Empezaron a burlarse de ellos y a decirles, ahí va el cristiano, a los seguidores de Cristo. Pero ¿por qué les empezaron a llamar cristianos? Bueno, porque mantenían sus principios, porque mantenían sus valores, porque se parecían a Cristo, caminaban como Cristo, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo. Al mirarlos a ellos, miraban a Cristo. Y eventualmente eso impactó al mundo de tal manera que hoy estamos tú y yo aquí. Fíjate qué tremendo. Entonces, fíjate lo que dice Pablo en Romanos. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate qué tremendo. Pablo nos enseña un camino. Fíjate, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjate, hay una necesidad. El evangelio no es simplemente venir a la iglesia y ser parte de un culto. Hemos hablado, el evangelio es tomar la cruz y seguir a Cristo. El evangelio es morir constantemente al mundo, constantemente a la carne. Aquel que quiera vivir y ganar su vida, eventualmente la perderá, pero aquel que la decida perder por causa de Cristo, eventualmente la ganará. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es una muerte constante de nosotros. Es una negación constante, es morir constantemente al mundo, es morir constantemente a la carne, es dejar de vivir como tú quieres, es simplemente, ¿por qué Pablo llega y dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí?
¿Por qué? Porque lo que antes era para mí ganancia, ahora me doy cuenta que es pérdida por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que tenía antes como valor, que era su reputación, que era sus amigos, que era su familia, que era sus logros, el estudio que él tenía, o sea, llega a darse cuenta que lo que era valoroso, tenía sumo valor en su vida, o sea, llega a ser algo miserable por causa de Cristo. Entonces, Pablo me enseña que la vida cristiana consiste en una negación. Jesús nos dio un ejemplo de negación al morir en la cruz del Calvario. Vino a negarse, vino a morir, vino a derramar su sangre, dice que estaba en el Getsemaní y sudando como gotas de sangre, dijo, o sea, está bien, no hagas tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, que no se haga lo que yo quiero, una negación continua por amor a ti. Y Jesucristo nos muestra un camino de negación donde simplemente ya no se hace lo que se le pega la gana a uno, sino ahora simplemente hay una continua negación y una continua muerte para poder vivir. Fíjate qué tremendo. Entonces Pablo nos habla de un sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio? Bueno, un sacrificio vivo es algo que te cuesta. Un sacrificio vivo es algo que eventualmente hay que pagar un precio, algo que tal vez no estás muy complacido, es algo que te cuesta y que tal vez que te duele. Pero dice Pablo que tenemos que hacer un sacrificio vivo para Él, que nuestra vida es un sacrificio, o sea que toda nuestra vida es un sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio hablamos como el Antiguo Testamento se agarraba el cordero y se partía en el altar y se derramaba la sangre y el olor subía como olor grato delante de la presencia de Dios. Había una muerte, ese cordero literalmente moría y el olor de esa carne quemada subía como olor grato delante de su presencia de Dios. Ya no está ese tabernáculo, pero ahora ese altar eres tú. Ese altar eres tú donde la carne se quema día con día. ¿Cuántos altares había en el tabernáculo? 2. Había el altar donde se sacrificaba la carne, pero había el altar del incienso. Y en el altar de la carne, el altar donde se sacrificaba el cordero, o sea, ese eres tú. Ese eres tú que literalmente día con día te quemas y día con día matas la carne para que ese olor grato suba delante de la presencia de Dios y sea grato tu vida y tu olor. Para después llegar al altar del incienso, donde el altar del incienso ya no hay carne. Ahora puedes levantar tus manos en sacrificio, en adoración, en alabanza y te envuelves en su presencia. Fíjate, entonces Pablo como dice aquí, Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios. Y fíjate, y es un ruego que él hace. Yo te digo una cosa, hoy estamos en un tiempo de gracia. Y tristemente se puede jugar con la gracia de Dios. Y se puede jugar con la gracia de Dios porque aún Dios te perdona. Porque Dios está en el punto de perdonar. Porque no está en el punto Dios de juzgar a nadie. Dios no está en un momento de ira. Dios no está esperando dar un garrotazo porque fallas. No, Dios simplemente en su tiempo de gracia que Él estableció para la iglesia, tiene su mano estirada para que no caigas y para que te arrepientas y para que te apropies de su gracia salvadora y te arrepientas y vivas bajo su voluntad. O sea, esa es su gracia. Que podemos aprovecharnos y podemos jugar con ella, pues sí, pero eventualmente cada vez que juegas con gracia, el único que juegas eres tú, porque el único que te dañas eres tú, porque juegas tanto con la gracia que eventualmente va a llegar algún día que te vas a dar cuenta que tu corazón está tan duro, tan indiferente, que no va a haber tiempo para arrepentimiento. Entonces, ¿quién jugó con quién? ¿Quién jugó? O sea, Dios dio oportunidades, pero la gente en su ignorancia y en su necedad quiere jugar con la gracia de Dios, cuando la realidad es que juegas contigo mismo y pones en juego tu eternidad. Ya estaba hablando con Betty y decía, que son 100 años que puede vivir un hombre para la eternidad. El negocio que Dios te ofrece es precioso. El negocio que Dios te ofrece es un negocio incomparable. Es 100 años de tu vida a cambio de una eternidad. Y 100 años de tu vida donde tú le entregas a Él tu vida y Él te bendice y te llena con su presencia y te da un poco de lo mucho que te espera en la eternidad. Fíjate que tremendo. Entonces cuando Pablo habla de un sacrificio
Habla de una negación continua, habla de una muerte continua, habla de que simplemente no se diga como se nos pega la gana, sino que seamos un sacrificio delante de Dios. Y yo cuando miro esto, yo digo, o sea, ¿quién no sabe esto? ¿Quién no sabe que tenemos que portarnos bien? ¿Quién no sabe que tenemos que obedecer? ¿Quién no sabe que tenemos que alabar a Dios? ¿Quién no sabe que tenemos que buscar? ¿Lo saben? Por supuesto que sí. O sea, pero fíjate, pero aquí me impacta algo que dice Pablo, y es que Pablo te da una motivación el por qué hacer las cosas. O sea, no solamente es el hecho de que tienes que obedecer a tus padres. O sea, muchas predicaciones se dicen donde sabes que hay que alabar a Dios, hay que portarse bien, hay que buscar a Dios, hay que hacer lo recto, hay que hacer lo justo. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, Pablo te enseña una motivación aquí, dice, os ruego, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Cuál es la motivación? Fíjate qué tremendo. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación que te hace vivir una vida santa y presentar tu cuerpo como un sacrificio santo y vivo a Dios? ¿Cuál es esa motivación? Sus misericordias. Fíjate qué tremendo. Sus misericordias. Entonces, cuando uno llega a entender esto, si esa es la motivación que Pablo pone para que tú puedas presentar un sacrificio vivo delante de Dios y para que puedas quemar tu carne en sacrificio día con día, si esa es la motivación, la misericordia de Dios, entonces ahora me doy cuenta por qué. ¿Por qué se dicen tan fácil malas palabras? Entonces ahora llego a entender por qué tan fácil se pelean contra los hermanos. Entonces llego a entender por qué tan fácil se van y se meten en una fiesta y hacen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se olvidan de las misericordias de Dios. Porque se olvidan del plan salvador de Dios, de lo que Dios hizo en la vida, de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, de lo que eras y de lo que te salvó y de lo que ahora eres en Dios. O sea, entiendo que no te llegó la revelación de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y de lo que ha hecho contigo. Porque si pudieras entenderlo, entonces tu vida sería diferente. Pero simplemente, ¿por qué con tanta facilidad dices una palabra? ¿Por qué con tanta facilidad te peleas con un amigo? ¿Por qué con tanta facilidad te peleas con los hermanos? Bueno, porque no llegas a entender esa misericordia preciosa que se extendió sobre tu vida. Fíjate qué tremendo. Entonces si la razón de una doble vida, si la razón de una doble vida es porque no podemos entender las misericordias, entonces hay una tremenda necesidad de enseñar sus misericordias. Fíjate, entonces me doy cuenta que a mí en la iglesia que estaba antes me enseñaron que a los jóvenes hay que darles actividades. Que a los jóvenes hay que hacer un concierto, que a los jóvenes hay que llevarlos a la playa, tener una actividad, una fogata en la playa, hay que llevarlos a un parque, hacer un equipo de fútbol, hay que involucrarlos en dramas, en actividades. Y esa es una total falsedad. Porque cualquier evento, cualquier actividad eventualmente te emociona y tal vez te llena tus expectativas emocionales, pero no te lleva un crecimiento en Dios. Porque si te involucras en dramas, en actividades, eventualmente, pues sí, te mantienes ocupado, pero te mantienes ocupado de una manera emocional, pero no hay un crecimiento en Dios. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Bueno, lo que necesitas es que llegues a comprender sus misericordias. ¿Cómo las vas a comprender? Bueno, a través de su palabra. Entonces lo que necesitas es conocer su palabra. Fíjate qué tremendo. Entonces si Pablo pone como un enfoque para que tú veas una vida sincera en Dios y pongas tu cuerpo como el sacrificio vivo, las misericordias de Dios, entonces es una responsabilidad mía y tuya, mi enseñarte y tú ser receptor para que conozcas sus misericordias de Dios. Yo te pregunto una cosa. O sea, muchos de aquí tenemos toda una vida en la iglesia. Muchos de aquí nacimos en el Evangelio. Pero ¿qué tanto sabes del sacrificio de Jesús? ¿Qué tanto sabes del sacerdocio?
¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto sabes de los atributos divinos? ¿Qué tanto sabes del concepto del amor sobre tu vida? ¿Qué tanto sabes qué tanto sabes qué tanto sabes de Dios? ¿Qué tanto sabes del Padre? ¿Cómo se revela el Hijo? ¿Cómo se revela el Espíritu Santo? ¿Cómo trabaja? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué no le gusta? ¿Qué es lo que aborrece? O sea, ¿en qué se basó su amor? ¿En qué se basó su sacrificio? ¿Cuál es la esperanza que tienes hoy en día? Y si somos sinceros nos vamos a dar cuenta que sabemos muy poco de eso. Y sabemos muy poco porque somos inconscientes, simplemente vamos a la iglesia por ir a la iglesia y no atesoramos lo que realmente se enseña. Porque fíjate, porque los viernes apartamos un tiempo para enseñar y para discipular y para que haya preguntas y para que haya respuestas y para que el propósito del viernes es que tengas un fundamento sólido en la palabra. ¿Para qué? Bueno, para que a través de la palabra te enamores de tal manera de Él que llegues a entender quién es, qué hace, qué quiere, cómo vive, qué se relaciona, qué espera, cuál es su carácter, cómo trabaja esto. Para que te des cuenta cómo Dios muestra su amor a través del tabernáculo, cómo Dios muestra el plan de tu vida a través de las parábolas, cómo Dios muestra su vida a través de las bienaventuranzas, cómo Dios muestra su vida a través de cada aspecto de la palabra. Para que te empapes y para que puedas entender el propósito de Dios y llegues a tener tal concepto de eso, tal conocimiento, que entonces tengas temor de vivir como Él te pega la gana. Que entonces llegas a darte cuenta de quién eras tú y cómo Dios te restauró, te sanó, te liberó, te da promesas y a través de ese concepto entonces empiezas a tener agradecimiento y a través de ese agradecimiento por sus misericordias entonces decides vivir una vida santa y agradable delante de Él. Fíjate, el último salmo me enseña, dice, alaben los montes, alaben los mares, alaben los monstruos marinos, alaben los hombres, las mujeres, los niños, los viejos, los ancianos, todo el mundo alabe al Señor. Fíjate, pero cuando dice alabe, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo cuando dice alabe? Está diciendo que la gente pueda reconocer su gloria y su grandeza de lo que Él es, para que a través de un reconocimiento de su gloria, entonces pueda surgir un clamor de alabanza de tus labios. Entonces, ¿por qué una persona no alaba a Dios? Bueno, porque es imposible que una persona que no pueda reconocer su grandeza y su gloria pueda clamar, pueda salir un clamor de alabanza de sus labios. Entonces, ¿por qué mucha gente está indiferente y no alabando? Bueno, pues porque no puede reconocer la grandeza de Dios. El día que reconozcas la grandeza de Dios, ese día no te va a quedar otra cosa más que levantar las manos y decir, bendito sea tu nombre. Entonces, ¿por qué pueden llevar una doble vida, una estrategia tan fácil? Bueno, porque no eres capaz de reconocer sus misericordias sobre tu vida, quién eras y lo que eres en Dios. Y como no eres capaz de reconocerlo, pues entonces simplemente las misericordias las olvidas y no hay temor a lo que Dios hace, a lo que Dios quiere. Fíjate. Nos dicen a veces, tenemos que orar, tenemos que crecer, tenemos que perdonar, tenemos que obedecer, tenemos que. Fíjate que no. La realidad es que no tienes que. La realidad es que todo surge por agradecimiento del corazón. La realidad es que a través de reconocer sus misericordias y lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios ha hecho en tus padres y el hecho de reconocer que no te falta alimento, que no te falta cama, que no te falta nada, que puedes sonreír y que puedes brincar y que puedes tener amigos y que puedes ir a la escuela y que puedes hacer un montón de cosas, y el día que puedas reconocer eso, entonces te vas a dar cuenta lo grande que es Dios. Y cuando puedas reconocer lo grande que es Dios, entonces cuidarás tus palabras. El día que puedas reconocer que hay un cielo y que hay un infierno y que el cielo está predestinado para aquellos que no hacen injusticia ni maldad, que el cielo está reservado para aquellas que no, dice que el cielo no va a entrar ninguna cosa inmunda, y si llegas a entender eso, entonces te vas a dar cuenta que vas a cuidar un poco tu lenguaje y tu actitud porque quieres llegar a ese lugar.
por la misericordia de Dios. El día que te des cuenta que estabas enfermo y que fuiste sanado y que Dios no tenía por qué haberte sanado, sino que fue la misericordia de Dios que te sanó. Entonces vas a reconocer la misericordia de Dios sobre tu vida. Y cuando reconozcas la misericordia de Dios sobre tu vida, entonces tal vez cambies tu manera de ser. Fíjate. Dice Pablo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjate, capítulo 12 del libro de Romanos. Si estudiamos un poquito el libro de Romanos, nos damos cuenta que los primeros 11 capítulos hablan de lo que Dios hace. Cómo Dios establece la iglesia, cómo Dios toca el bautismo del Espíritu Santo, los dones, y cómo se llama. Y en el capítulo 12, te muestra las misericordias, que reconozcas sus misericordias. El libro de Efesios es muy parecido. Los primeros 3 capítulos del libro de Efesios se menciona, y Cristo hizo esto, y Cristo hizo esto, y Cristo hizo esto, y Jesús hizo eso, y agarró todo el poder y se lo dio a la iglesia, y nos dio rey y potestad sobre todas las cosas. Y después dice, así que los motivo a que busquen a Dios con todo su corazón. ¿Por qué lo pone en el capítulo 4 del libro de Efesios eso? Bueno, porque en los 3 capítulos anteriores te muestra lo que Dios hizo. ¿Por qué Pablo lo enfatiza de esta manera? Bueno, te dice lo que Dios hace, lo que es, lo que Dios es, lo que Él quiere, lo que hizo. Que tienes una vida eterna, que tu cuerpo va a ser transformado, que tu cuerpo va a ser glorificado, que Jesús resucitó para darte vida. Para después decirte, ¿sabes qué? Ahora, por la misericordia de Dios, por lo que yo te he dicho, por lo que Dios hizo, por todo lo que Dios es, por sus misericordias, te ruego que peses tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Fíjate qué tremendo. Entonces no es actividad de lo que se necesita. Y escúchame bien, no es el llenarte de actividades, no es el cantar y el hacer dramas y un montón de cosas. Lo que necesitas sinceramente es cursos de teología. Lo que necesitas es que te des cuenta quién es Jesús. Lo que necesitas es que te des cuenta cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida. Lo que necesitas es que te des cuenta cómo trabaja la resurrección de los muertos, para que te des cuenta cómo trabaja la misericordia de Dios sobre tu vida. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Quién es Dios? La majestuosidad de Dios. ¿Y quién es el hombre? Para que llegues a entender qué tan poco es el hombre, cuán grande es Dios, y aún así Dios tiene misericordia del hombre. Aún así, aquí estás, escuchando su palabra y alabando su nombre. ¿Qué hiciste tú para merecer eso? ¿Qué hiciste tú para merecer tener una cobertura en Dios? ¿Qué hiciste tú para merecer tener una cobertura en Dios donde puedes disfrutar de las bendiciones de Dios sobre tu vida? Muchas veces nada. Muchas veces lo único que tuviste es tener padres que buscan a Dios con todo su corazón, que ahora tienes una cobertura sobre tu vida. Fíjate qué tremendo. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, que es vuestro culto racional. Culto racional. ¿Qué es nuestra forma de vida? ¿Qué es el sacrificio vivo? ¿Qué es una vida reflejada por el poder de su gloria? Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Bueno, lo que Dios busca es que tu vida se refleje. Es que tu amor, tu búsqueda de Dios se refleje y se mire, que no solamente se hable, sino que hay un reflejo de lo que Dios hace en tu vida. ¿Y cuál es al final de cuentas todo eso? Al final de cuentas es que tu vida tenga gozo, que tu vida tenga paz, que tu vida tenga fe, que tu vida tenga paciencia, benignidad, templanza. Fíjate, precioso. O sea, al final de cuentas, el más bendecido de buscar a Dios con todo tu corazón y dejar que Él transforme tu vida a través de un sacrificio vivo, día con día,
eres tú, soy yo. O sea, fíjate, entonces, ¿qué marca la diferencia una mala palabra? ¿Qué tan importante es hacer un berrinche y decir, algo maldiciente? ¿Qué tanto es simplemente ser deshonestos? O sea, ¿qué tanta importancia? Bueno, es que sí. Es que eventualmente esas pequeñas cosas son las que van mostrando y formando tu carácter en Dios. Una mala palabra, ¿qué importa? Sí importa. Ay, me peleé, pero no le pido perdón. ¿Qué acabó qué? Todos se pelean. Sí, todos se pelean en el mundo, todos se pelean. Una pequeña tranza. Sí, pero todos lo hacen. Sí, en el mundo todos lo hacen. Pero cada vez que tú dices no, cada vez que prestas tu cuerpo como un sacrificio vivo, o sea, cada pequeña cosa que haces, esa es la formación de tu carácter en tu vida. Esa es la formación que te vas dando y el fruto se va a dar en un determinado tiempo. Y la persona que eventualmente no le importó, te vas a dar cuenta que pasó el tiempo y no hubo crecimiento. Y te preguntas, bueno, pero fuimos a la iglesia los dos, pero estábamos en los cultos los dos, pero el Espíritu Santo nos tocó a los dos. Sí, pero uno tomó pequeñas decisiones de poner su vida en sacrificio y delante de Dios. Y esos pequeños momentos de sacrificio formaron su carácter. Y el otro no. ¿Por qué podemos tener 15 años en el Evangelio, toda nuestra vida en el Evangelio, y aún todavía decimos nuestras palabrotas? ¿Por qué tenemos toda la vida en el Evangelio y aún todavía anhelamos las cosas del mundo? ¿Por qué? Bueno, porque nunca tomamos la decisión de tomar pequeños pasos de fe, que eventualmente iban a formar nuestro carácter en un futuro. Porque nunca tomamos en cuenta la misericordia de Dios y no hicimos pasos de fe. Entonces podemos decir que Jesús es el Señor. O sea, sí, decimos que Jesús es Señor, pero yo soy dueño de mi vida. O sea, sí, yo canto que Jesús es Señor y yo digo que Jesús es el Señor. Sí, pero en el fondo, la realidad de mi vida es que yo soy dueño de mi vida y yo quiero hacer lo que yo quiero. Digo que Jesús es mi vida. Pero la realidad es que yo tengo mis sueños y mis anhelos. Digo que Jesús es mi esperanza. Pero la verdad es que yo trabajo y vivo para mis propios sueños. Digo que Jesús es todo para mí. Pero la verdad es que no tengo tiempo para Él. Versículo 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestra propia forma de vida, que es la forma que moldea nuestro carácter. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que tremendo. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. Precioso eso. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Por qué te conformas a este siglo? O sea, ¿por qué te conformas a esto? Cuando yo miro esto, o sea, ponte a pensar, ¿realmente quieres vivir la vida que tú quieres? ¿Realmente quieres disfrutar de las pasiones que el mundo te ofrece y vivir y hablar como tú quieres? Está bien. Pero mira a las personas que... ¿Cuántos años tienes? ¿15, 16, 17 años? Bueno, mira a las personas que tienen 40, 50, 60 años que vivieron como se les pegó la gana. Y dime si viven felices. Mira a las personas que vivieron apartados de Dios, sin esperanza y sin nada, viviendo como se les pegó su gana. Y dime si realmente encontraron lo que buscaban en el mundo. Busca un reflejo de aquellas personas que simplemente que no dieron cavidad a su boca y que hablaron y que se metieron lo que quisieron. Y que se pelearon con quien quisieron y hablaron lo que quisieron y dijeron lo que hicieron e hicieron lo que se les pegó la gana. Dime, fíjate en el reflejo de las personas que tienen una edad avanzada, que vivieron sin Dios, y fíjate si realmente tienen lo que buscaron. Y te vas a dar cuenta que no. Porque en el mundo no se encuentra nada, amigo. Porque en el mundo no se encuentra absolutamente nada. Porque todo lo que el mundo te ofrece es perdición. Dice, come del árbol de la vida para que vivas, pero no comas del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal, porque ese día vas a morir.
sea, come del fruto de lo que el mundo te ofrece y morirás. Come de Cristo, del árbol de la vida, empápate de Cristo, come de Cristo y vivirás. O sea, dice Pablo, no te conformes a este siglo. O sea, fíjate qué tremendo. Hace algún tiempo yo fui a tirar un montón de ladrillos y fui a una fábrica de bloques. Y me encontré que los hacen muy simples. Uno va a cualquier ciudad a comprar un bloque y la medida es exacta. A cualquier lugar donde tú vayas. Porque hay un molde. O sea, todos son iguales. Fíjate, cuando dice Pablo, no te conformes ese siglo, o sea, nosotros venimos cargando un molde. Nosotros venimos cargando un molde por causa del pecado. Ese es nuestro molde. Todos venimos con ese molde. Todos hablamos igual, todos pensamos igual, todos decimos igual, todos vamos a morir igual. ¿Pero por qué? Pero Pablo dice, ¿por qué te tienes que conformar a eso? ¿Por qué? O sea, mira la sociedad cómo está, mira cómo está corrompida. ¿Por qué te tienes que conformar a eso? Cuando Dios te ofrece mucho más. Cuando yo me pongo a pensar en esto, me acuerdo de aquellos momentos. O sea, ¿es fácil? No. Tal vez no sea fácil. Me acuerdo de aquellos momentos cuando mis amigos se iban al cine y yo tenía la opción de irme con ellos al cine o irme a la iglesia. Y yo decidí irme a la iglesia y después llegaba yo a la iglesia después de un servicio normal, llegaba a la casa y pensé, bueno, no recibí mucho tal vez. Y llegaban mis amigos bien contentos del cine. Y yo decía, no voy al cine. No, o sea, yo tuve que darme cuenta de decidir, o me voy a un concierto de rock o me voy a una cruzada con mis amigos de la iglesia. O me voy a una fiesta o me quedo en mi casa. O realmente, o convivo con mis amigos o me guardo para Dios. O sea, no es fácil, pero yo me di cuenta que hubo que tomar decisiones. Y yo sé lo que es dejar un amigo. Y yo sé lo que es dejar un amigo que te influenció a decir malas palabras, que te motiva, que se jacta, que eventualmente te hace daño y que es bien amigo tuyo, pero que sabes que eventualmente lo tienes que dejar porque te separa de los planes de Dios. Yo sé lo que es meterse con problemas con la familia por buscar a Dios. Yo sé lo que es tener que quedarse en la casa tal vez aburrido mientras todos se van en una noche de juerga. Yo sé, pero ese es el precio. ¿Sabes qué? Tal vez a ti se te haga difícil tomar ciertas decisiones. ¿Sabes qué? Te digo una cosa. Bienvenido a la puerta estrecha. Bienvenido a la puerta estrecha, porque ellos se darán la vida. Bienvenido a aquel grupo que toma su cruz y lo sigue cada día, porque para ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes que tal vez te hace difícil y sientes que no hay, que no tiene validez? Bueno, tal vez sientes que no tiene validez, pero hay una esperanza que está reservada para nosotros en el cielo. Cristo Jesús. Hay una esperanza, o sea, ese canto me encanta que dice, o sea, prefiero a Cristo, me quedo con Él. Todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Esa es una tremenda verdad. Puedes ganar todo en este mundo, pero eventualmente perder lo más hermoso que tienes en este mundo, que es Jesús. Tal vez se te haga difícil dejar algunos amigos, dejar algunas actitudes. ¿Sabes qué? Si es difícil, bienvenido al grupo de los que toman su cruz y los siguen. ¿Sabes qué? Fácil no es. Si fuera fácil, dice la palabra que solamente los valientes, que el reino se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Fíjate qué tremendo. Entonces eventualmente, tu forma de hablar. ¿Cómo hablas? ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Qué es lo que miras con tus ojos? Tu forma de vestir. Pues eventualmente eso es lo que va a marcar tus valores y tus principios. Yo le decía el viernes, no tienes ningún problema con que tu hijo se ponga sus pantalones hasta acá. Está bien, esos son tus valores. No tienes ningún problema que tu hijo llegue con un peinado así, su pelo bien largo y su arete. Está bien, son tus valores.
Yo conozco gente de la iglesia que llega con sus aretotes, sus pantalones y van a la iglesia y alabar al Señor. Está bien, esos son tus valores. No tienes ningún problema para que tu hija se ponga la mini falda y un mini chorcito. Está bien, esos son tus valores. Pero Dios tiene unos principios y Dios tiene sus valores. Y no compares tus valores con los valores de Dios. Porque la evidencia de una vida transformada por Dios es la mente de Cristo. Entonces sí tiene que ver mucho que cómo hablas. Entonces sí tiene que ver mucho que escuchas. Sí tiene que ver mucho cuáles son tus amigos. Sí tiene una tremenda importancia lo que miran tus ojos. Y tiene mucha importancia cómo te desenvuelves en el mundo. Porque eventualmente eso es lo que realmente tú eres. Porque tú puedes hablar mucho con la boca. Porque tú puedes decir mucho. Pero eventualmente eso refleja lo que tú eres. Y la evidencia de una vida transformada en Dios es la mente de Cristo en tu vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. O sea, ¿por qué te vas a conformar? Realmente, o sea, a mí se me hace increíble cómo hay gente que se conforma a vivir una vida en pleito todo el tiempo. Te conformas a vivir una vida con una inseguridad todo el tiempo. O sea, vives con una pesadez todo el tiempo, pero te acostumbras a eso. Te acostumbras a vivir con una autoestima muy baja. Te acostumbras a tener un carácter arrogante y fuerte. Te acostumbras a vivir así. Y Pablo te dice, ¿por qué te acostumbras a eso? Como si realmente eso fuera el fin de las cosas. O sea, no te conformes a este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformados por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Bueno, ¿cómo? Conociendo sus misericordias. Conociendo quién es Dios, qué hace, qué quiere, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. Que llegue un punto donde sus principios, sus valores sean mis principios y mis valores, que su forma de pensar sea mi forma de pensar, que su forma de hablar sea mi forma de hablar y su fe sea mi fe y mi esperanza. Ese día va a llover y tú vas a estar tranquilo, porque vas a pensar como Él. Va a haber una necesidad en tu vida y tú vas a decir, tranquilo, Dios sabe lo que hace, porque sabes cómo trabaja y lo que Él hace. Pero dice entonces, no te conformes a este siglo, sino renuévate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva? Bueno, tienes que conocer su palabra para que la palabra sea un impacto sobre tu vida. Entonces esto me lleva a otro punto y me lleva a entender que créeme que tal vez has venido por mucho tiempo a la iglesia y tal vez has sido toda una vida en la iglesia, pero no conoces mucha palabra. Y tal vez no conoces mucha palabra porque simplemente entras y sales y vas y tienes. Vas y vienes, cantas, levantas, vas, vienes. Entonces, créeme que se acabó ese tiempo. Ese tiempo de simplemente ir a la iglesia y participar, se acabó. Debe de acabarse. Ahora tienes que aprender los principios, entender sus valores, escudriñar su palabra, vivir su palabra, comer de su palabra y poner tu palabra en tus manos. Para que esa palabra se haga una realidad en tu vida. Porque te la puedes pasar toda la vida entrando y saliendo, participando y acá. Pero eventualmente, hasta que no llegues a entender los principios que Dios tiene sobre tu vida y los puedes poner por obra, entonces eso se hace una realidad en tu vida. Fíjate lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjate qué tremendo. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad y perfecta de Dios. Para que comprobéis. Precioso. Escucha bien. Para que comprobéis. ¿Qué es comprobar? Comprobar es agarrar algo, es gustarlo. Es probarlo. Es agarrarle sabor. Es agarrarle gusto. Es que se haga parte de ti. Entonces, porque es importante que te renueves, que escuches su palabra y que la palabra no solamente la escuches, sino que la atesores en tu corazón y la hagas parte de tu vida y se vuelva un principio en ti. ¿Para qué? Para que eventualmente tengas la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que puedas comprobar
la voluntad perfecta de Dios, para que puedas comprobar en tu propia vida la presencia manifiesta de Dios sobre tu vida, para que no simplemente seas un cristiano de iglesia o de religión, sino para que la vida de Cristo sea parte de tu vida, para que la palabra expresada en la palabra no solamente simplemente que quede como una sombra de su palabra, sino esa palabra sea tu palabra y tu vida. Y cuando eso sea tu vida, entonces no hablarás como hablas. Entonces cuidarás tus ojos. Entonces pedirás perdón cuando ofendes a alguien. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo real en tu vida. Porque conoces sus principios. Porque conoces sus valores. Porque llegó un punto donde su palabra es tu palabra. Sus valores, tus valores. Sus principios, su forma de pensar, tu forma de pensar y la forma de hablar de Él. Esa es la forma de hablar tuya. Para que lo comprobéis. Entonces, esto me lleva a una realidad en Dios. Esto me lleva a una realidad, no a una religión. Me lleva a una tremenda realidad de lo que Dios es. Y eso es lo que me impacta y quisiera que lo pudieran entender todo el mundo. Que no estamos hablando de una religión. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, hablamos de la necesidad de una transformación en la vida de una persona. Y uno de los enfoques que trae las bienaventuranzas es la necesidad de una vida transformada por el poder de Dios. ¿Cómo se hace? Tomando pequeños pasos de fe. ¿Cómo? Poniendo tu vida como un sacrificio vivo delante de Dios. Fácil no es. Fácil no es. Pero cada vez que dices no, cada vez que cierras tus ojos, cada vez que dices, quiero ir, no. Cada vez que están hablando y te alejas. Y tal vez te critiquen. Y tal vez se burlen de ti. Posiblemente se burlen, tal vez hasta te quieran golpear por eso. Tal vez tengas tus mejores amigos te den espalda. Tu propia familia se burle de ti. Es más, es triste que hasta los propios amigos de la iglesia, los mismos amigos de la iglesia se burlan porque te quieres santificar. Pero cada vez que lo haces, lo que estás haciendo es que estás formando tu carácter en Dios. Y el fruto se va a mirar en un tiempo. Empieza a hacerlo. Tal vez no quieres, está bien. Tal vez te quieres conformar a este siglo, está bien. Refléjate en aquellas personas que han vivido sin Dios y sin esperanza. Y fíjate cómo viven después de 50 años. Y dime si encontraron algo. Y te vas a dar cuenta que no. Esas personas se conformaron a este mundo y a este siglo. Decidieron no renovar su mente a través de su palabra. Decidieron simplemente vivir como se les pegó la gana. Vivir ellos. Y al querer vivir ellos, lo único que pasó es que murieron ellos. Ahora les hablo de Dios y están totalmente muertos. Hay una ventaja espiritual tan grande que ya no les entra la palabra porque murieron de tal manera que no les pega la palabra. ¿Por qué? Bueno, porque decidieron vivir ellos. Se conformaron a este siglo, a lo que el mundo ofrece. Bueno, créeme que hay una herencia en Dios. Créeme que hay una herencia en Dios. Y esa herencia es en los cielos. Esa herencia es un lugar incorruptible donde no entra maldad. Por eso, hace un tiempo estaba en un trabajo y iba con Jackie y hubo una persona que quiso que hiciera algo porque simplemente quiso. Y yo hablaba con el contratista y le decía, oye, pero eso es algo absurdo. O sea, totalmente absurdo. Eso que pide está totalmente absurdo. O sea, no puede ser. ¿Y cómo se llama? Y el dueño simplemente dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que se haga y punto, quiero que se haga y pago porque se haga. Y a mí en lo personal me dio mucho coraje y pensé por un momento, bueno, ahí en el cielo no hay gente, no habrá gente que se quiera parecer a Dios. Aquí hay muchos que son dioses. Aquí hay muchos que por el dinero quieren hacer lo que se les pega la gana y tienen el poder para hacer lo que quieren y humillar a quien quieren. Fíjate qué hermoso que en el cielo no habrá personas así. ¿Sabes qué? Te voy a hacer lo que tú quieres, Dios. Puede ser Dios en este lugar. ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que me humille? Está bien.
lo voy a hacer. ¿Pagas para eso? Está bien. Qué triste que tú quieras ser Dios aquí. El cielo no es lugar para ti. ¿Sabes qué? Pero tristemente hay muchas personas que quieren ser dioses. Fíjate, hay algo, una vez el Señor me dio un sueño. Y hablando del árbol de la vida, dice, Víctor, una cosa es pecar, otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es fallar, otra cosa es pecar. Una cosa es fallar, otra cosa es pecar. Ya se habló. Fallar, pecar y vivir en pecado. Dice Víctor, el que peca, el que vive en pecado, él vive totalmente separado de mí. Vive totalmente separado de mí. Vive como se le pega la gana, vive en su propio pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es fallar, otra cosa es pecar voluntariamente. Dice, el que peca vive totalmente separado de mí. Separado. Hay un lugar destinado para ellos, el lago de fuego, porque su pecado los condena. La persona que falla, Víctor, la persona que falla yo la perdono. Yo estoy presto para perdonarla. El momento en que falla y se arrepiente, yo estoy presto para socorrerlo y perdonarlo. Pero aquella persona que falla voluntariamente está jugando conmigo, Víctor. Y me mostró en el sueño, me mostró a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Y me mostró a Eva jugando, platicando con la serpiente y diciendo a la serpiente, come de este y serás como Dios. Y Eva, seré como Dios, pero está bien, Dios me va a perdonar. Dios es bueno, Dios me perdonará. Y Satanás le decía, come de esto. ¿Sabes qué, Eva? Te ofrezco que seas como Dios. Come de este fruto. Pero Eva, para que tú seas como Dios, tienes que matar al Dios que vive dentro de ti. Come de este fruto y el Dios que vive dentro de ti morirá y tú vivirás. Fíjate, y eso es lo que sucede hoy en día. Satanás sigue con la misma oferta. Satanás sigue exactamente con la misma oferta. Te dice, ¿quieres vivir tú? Vive tú. ¿Quieres ser tú el Dios de tu propia vida? Sé tú el Dios de tu propia vida. ¿Quieres? Yo te ofrezco que tú seas el Dios de tu propia vida sin que nadie te diga nada, sin que nadie te diga nada. Tú eres tu Dios de tu propia vida. Pero para que tú seas el Dios de tu propia vida, tienes que comer de lo que yo te ofrezco. Y al comer de lo que yo te ofrezco, entonces el Dios que vive dentro de ti morirá. Pero al morir Él, tú vas a vivir. Fíjate qué tremendo. Y Dios me decía, Víctor, y esa oferta la sigue aceptando mucha gente. Dice, yo morí en la cruz del Calvario. Cuando me aceptaron, el Espíritu Santo vino e hizo morada sobre ellos. Pero al pecar voluntariamente, juegan conmigo, juegan con mi gracia, pensando en que yo soy bueno. Y no se están olvidando de que lo único que están haciendo es que están matando al Dios que vive dentro de ellos para que puedan vivir ellos. Triste. ¿Quieres vivir tú? Vive si quieres, pero date cuenta que cada vez que aceptas lo que Satanás te ofrece, matas al Dios que vive dentro de ti y vives tú. ¿Quieres vivir tú? Vive tú pues entonces. Pero para eso tienes que matar al Dios que vive dentro de ti y cada vez que haces algo que Satanás te ofrece, lo matas. Y va a llegar un momento tan grande en tu vida donde simplemente ya hagas lo que te pega la gana y ya no tengas conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque estás totalmente muerto en tu pecado, porque vives tú. Por eso Jesús dice, aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Fíjate qué tremendo y qué verdad es eso. Me decía, Dios en el sueño me decía, Víctor, para que pudiera vivir el Rey de Justicia, primeramente tuvo que morir el Rey de la carne. Hablando de Saúl. Saúl es el Rey de la carne, David es el Rey de Justicia. Y para que pudiera vivir el Rey de Justicia, tuvo que morir primeramente el Rey de la carne.
Para que pudiera nacer un espíritu nuevo dentro de ti, primero tuvo que morir el pecado dentro de ti. Fíjate qué tremendo. Y al morir el pecado dentro de ti, entonces surge un espíritu de vida dentro de ti. Pero después, para que pudiera vivir, reinar Salomón, que hizo conforme se le pegó su gana, tuvo que morir David. ¿Sabes qué? ¿Quieres vivir tú? Mata al rey que vive dentro de ti y vivirás. Fíjate. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es que gusta de lo que es Dios. Vive sus principios. Agarra la palabra, llénate de su palabra, revisa su palabra, memoriza su palabra, ponla por obra y vas a comprobar, vas a gustar lo hermoso y lo agradable que es vivir en Dios. Ahí vas a comprobar, o sea, agarra la palabra, agarra una promesa, esa promesa hazla parte de ti, vive esa promesa y vas a comprobar lo agradable y lo delicioso que es vivir en Dios. Es lo que Pablo dice. Dice, ¿sabes qué? Es importante que comprobéis. La vida no está solamente basada en una fe ficticia. La fe te lleva a una realidad en Dios. Qué triste si solamente tienes que creer y creer y creer y punto. No, lo hermoso de esto es que la fe te lleva a una realidad en Dios y experimentas y vives lo que la palabra te enseña. Y la palabra me enseña de los frutos del Espíritu Santo que se vuelven una realidad sobre tu vida. Amor, gozo, paz, benevolencia, paciencia, templanza. Hermoso. ¿Por qué? Porque dejaste de vivir tú para que viviera Él. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Bueno, tiene un motor. Tiene una motivación. Sus misericordias. Si tú no eres capaz de reconocer sus misericordias, es muy posible que nunca cambies tu manera de hablar. Si tú no eres capaz de comprobar sus misericordias, entonces es muy probable que no tengas temor a lo que entra por tus ojos o por tus oídos. Si no eres capaz de reconocer su gloria y su grandeza, es muy posible que no pueda salir un clamor de alabanza de tu boca. Pero si puedes asimilarlo, si no te conformas a lo que el mundo ofrece, y no te conformes, mi hijo. Si no te conformas, entonces, a través de la renovación de su palabra, puedes disfrutar, puedes hacer visible, puedes comprobar lo delicioso que es vivir en Dios. No te conformes. Todos tenemos un libre albedrío. Todos tenemos un libre albedrío y cada quien puede hacer lo que tú quieras. ¿Quieres vivir tú? No hay ningún problema. Pero quiero que te des cuenta que cada vez que decides vivir tú y aceptar lo que Satanás te dice, estás matando a Dios que vive dentro de ti. Y cuando menos lo esperes, te vas a dar cuenta que ese canto que te conmovía, ya no te conmueve. Que esa palabra que te gustaba, como que ya no te gusta. Que esa alabanza que te fascinaba y que te gustaba, como que ya no te impacta. Que esas ganas de ir a la iglesia y una vigilia, yeah. Como que, ¿viene una vigilia? ¿En serio? Como que ya no hay mucho anhelo. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez inconscientemente mataste a Dios que vive dentro de ti para vivir tú. No te conformes, es decir, hay una herencia en los cielos. Hay una herencia donde dice que no habrá cosa corrompida que entre. Dice que solamente los que están en el libro de la vida. Dice que sin santidad nadie le puede ver. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En otras palabras, dice que solamente los que tengan la mente de Cristo. Solamente aquellas personas que fueron renovadas y transformadas por el poder de su gloria podrán llegar allá. ¿Te quieres conformar a esto? Confórmate si quieres. Pero yo te motivo a que creas lo que Dios dice y que compruebes la voluntad perfecta de Dios en tu vida y disfrutes lo que Dios tiene para ti. ¿No?